El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro, que estás en los cielos, muy buenos días. Te agradecemos infinitamente por este momento tan especial para nosotros. Ahora entendemos cuando el rey David mandó a buscar a Mefiboset y este hombre dijo, al estar en la presencia del rey, ¿quién es este perro muerto? Para que tú tengas misericordia de él. Entendemos que nada somos y que es un honor inmensamente grande para nosotros el que tú nos mires, el que tú nos tengas presente y que nos extiendas esta invitación como lo haces cada mañana, para estar aquí, para escuchar tu voz y tu consejo. Usas muchas formas para hacerlo. A través de una notificación, a través de un mensaje, a través de un programa. Pero entendemos que detrás de todo esto estás tú, mostrándonos el amor tan grande que nos tienes y buscando diferentes maneras para gritar a los cuatro vientos y decirnos, aquí estoy. Siempre he estado para ti. Te amo y te he buscado toda tu vida. Y la verdad es que es algo muy especial. Muchísimas gracias, Señor amado. Reconocemos, mi Señor, que nada merecemos nosotros. Por eso estamos aquí, no para que nos des algo, ¿sabes? Es lo que menos nos interesa. No queremos que nos des nada. Te queremos a ti, Señor. Queremos conocerte cada día más. Queremos crecer en esa relación contigo. Por eso te rogamos con todo nuestro corazón que te reveles a nuestras vidas y que nos des a nosotros esa sensibilidad espiritual para poder descubrir quién tú eres a través de estas palabras que son las que dan testimonio de ti. Es imposible confiar en alguien o tener fe en alguien que uno no conoce. Y la vida eterna, como tú nos has enseñado, es que te conozcamos a ti. Y hemos venido a eso, hemos venido a conocerte y estamos inmensamente agradecidos por todo lo que has venido haciendo con nosotros todos estos años. Gracias, porque a medida que te conocemos más, nuestra fe va creciendo, nuestra confianza en ti va creciendo. Sabemos qué es lo que tú esperas de nosotros. Comprendemos qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Y estamos dispuestos a tomar esa cruz y a seguir tus pasos, que es lo que más nos agrada. El hacer tu voluntad, decía el salmista, es lo que más nos agrada. Gracias por habernos permitido descansar ayer y
y por hoy de nuevo tener el pan nuestro de cada día para nosotros. Gracias. Te doy gracias por cada persona que se conecta, por cada ovejita que tú amas con todo el corazón. Tú dijiste que irías a buscarla, la que se descarrió, la pierna quebrada. Es el amor tan grande tuyo, es esa compasión que te lleva a buscar distintas formas para que nosotros podamos acercarnos a ti. Bendice sus vidas, tú conoces las luchas que cada una de tus ovejitas tiene. Sabes que el lobo ha estado por allí rondando y ha querido hacerles daño, pero tú eres esa puerta, tú eres esa roca donde descansa nuestra vida. Tú eres el que nos guarda y no se duerme el que nos guarda. Entonces, te pedimos, Dios amado, que la bendición tuya nunca falte sobre cada persona que te busca con todo ese amor, con toda esa diligencia todos los días. Que hoy la mano tuya esté sobre cada uno de nosotros, que tú nos guardes en nuestro entrar, en nuestro salir, que tú bendigas nuestra canasta, nuestra arteza de amasar, y que esas peticiones de oración que tus hijos tienen, tú las concedas conforme a tu misericordia y de acuerdo a tu voluntad. Hoy te pido que sacies al sediento, que sanes al enfermo, que restaures, Señor, los hogares, que bendiga, Señor, las economías de tus hijos, que tú los prosperes y bendigas a sus hijos y los guardes en el hueco de tu preciosa mano, y que los hagas 1000 veces más de lo que ellos son ahora. Gracias por estar en medio de nosotros. Es el regalo más grande que podemos recibir, porque si eres tú el que estás en medio de nosotros, si es la unción de tu Santo Espíritu sobre este mensaje, de seguro esta palabra que va a ser compartida no regresará vacía, sino que cumplirá en nosotros el propósito con el cual tú la enviaste. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, qué alegría inmensa poder estar aquí compartiendo con todos ustedes cada mañana la bendita palabra del Señor que nos ha enseñado tanto, que nos ha edificado tanto. No tenemos cómo agradecerle a Dios por su bondad, por su generosidad para con nosotros. Él es ese pastor que nos guía a esos lugares de delicados pastos, y si nos ha traído a este lugar es porque sabe que hay buen alimento. Así que prepare su corazón para recibir lo que el Señor nos ha preparado en este día. Dios me los bendiga grandemente. Jamás desmayen en la fe, porque si Dios está con nosotros, mis amados, nadie podrá estar en nuestra contra. El enemigo hace planes para tratar de interponerse en el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Pero la Biblia dice que ninguno de sus planes prosperará. Toda artimaña de Satanás en contra de usted, Dios la destruirá. Ningún arma, escuche bien, del enemigo forjada en contra suya podrá prosperar. Los planes de Dios, el propósito de Dios para con su vida, ese es el que va a permanecer. Le bendigo en el nombre poderoso de Jesús, bendigo su vida, bendigo su familia, bendigo todo lo que usted emprenda en esta jornada, y doy gracias a Dios por ser sensible usted al llamado que Dios nos hace cada mañana, por conectarse y estar allí siempre presente. Usted está obedeciendo el llamado de Dios, usted está siendo fiel a Dios. Y si hay algo que Dios honra, es eso, porque usted no está aquí porque le toca, porque tiene que estar, no, usted está aquí porque ama estar, porque le gusta estar. Y eso Dios lo mira. Dios no mira lo que el hombre mira. El hombre mira lo externo, mas Dios mira el corazón del hombre. Sigan así, perseverando en la fe, jamás desmaye, jamás desmaye. El Señor les bendiga a todos, y bueno, vamos a compartirles a todos nuestros hermanos estas enseñanzas poderosas. Así que lo invito para que a través de su Facebook comparta esta transmisión a muchas personas para que ellos también reciban el mensaje. Gracias por estar allí, y bueno, dele me gusta también a esta transmisión, mande sus corazones y vamos a estar listos y preparados para recibir este alimento.
Espero que ustedes hayan amanecido muy bien. Estamos listos entonces para recibir su santa y bendita palabra. Allí donde estás, dile: Señor, gracias por este momento especial que tú nos regalas. Espíritu Santo, dice tu palabra que tú eres el que nos guías a toda verdad, que hoy nos guíes a esta verdad y podamos conocer la verdad y ser libres. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer. Solo a ti la gloria, solo a ti la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Jesús el Libertador. Jesús el Libertador. El libro de Lucas, capítulo 4, en el verso 35, dice la palabra del Señor. Lucas 4, verso 35, dice la palabra: y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo ningún daño. Ante la orden de Jesús, el espíritu inmundo que estaba en aquel asistente a la sinagoga no tuvo otra alternativa que salir del cuerpo que tenía esclavizado. El demonio que habitaba al hombre tenía en cierta forma un tipo de fe. Miremos por qué. Lucas capítulo 4, verso 34. Lucas 4, 34 dice la palabra. Lucas 4, 34 dice: diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Y mire lo que dice el demonio. El demonio dice: yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Este demonio sabía la verdadera identidad de Jesús, incluso de mejor manera que los líderes religiosos. Pero la fe que tenía en Jesús no era una fe o conocimiento de Jesús que pudiera salvarlo. Lo que nos enseña que el solo conocimiento de Cristo nos salva. Los demonios creen en Jesús, pero eso no les alcanza para salvarse de la condenación eterna. El libro de Santiago, capítulo 2, verso 19 enseña. Santiago 2, 19. Dice su palabra, Santiago 2, 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios, dice, también los demonios creen y tiemblan. Creen y tiemblan. Los demonios no solo creen, sino que también tiemblan ante la autoridad de Cristo. Pero de nada les sirve creer en Cristo y temblar en su presencia si no lo obedecen. Porque la manifestación de la fe es la obediencia. Una persona que actúa en concordancia con lo que ha creído, si una persona dice creer, pero no se comporta de acuerdo a lo que cree, de nada le sirve su fe, porque es una fe muerta. El libro de Santiago, capítulo 2, versos 14 al 17 enseña. Santiago 2, versos 14 al 17. Dice la palabra: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Verso 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo,
¿de qué aprovecha? Verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Cualquiera que vio a este hermanito dentro de la congregación jamás se imaginó que estaba poseído por demonios. Y mucho menos al mostrar un gran conocimiento que tenía de Cristo. Cualquier religioso de los que allí estaba pudo haberlo visto como un hombre de gran conocimiento y una profunda espiritualidad. Para confirmar con tanta contundencia como lo hizo, que conocía a Jesús el Santo de Dios. Pero no era un hombre de gran fe, simplemente se trataba de un hombre endemoniado. El demonio que estaba dentro de aquel hombre era el que sabía quién era Cristo. Por eso temblaba de miedo ante Cristo, pero no obedecía ni se sometía a Cristo. Hay personas que incluso dicen, yo me conozco la Biblia más que usted. Y pueda que sea cierto. Pero de nada le sirve saberse la Biblia si no la obedece. Esa es la diferencia entre la fe de los demonios y la fe del verdadero creyente. Es interesante que la palabra que usa el evangelista Lucas para referirse a la autoridad de Cristo contra el demonio es reprender. Jesús reprendió a este demonio. Este término en el hebreo moderno es reprender, amonestar, reprender, exhortar, reprender, reconvenir, redarguir. Al escuchar la reprensión de Jesús, aquel hombre fue liberado de aquella influencia demoníaca que lo tenía controlado. Este hombre recibió de parte de Jesús una gran liberación, y eso es lo que el Señor quiere hoy, que le conozcamos no solo como el Salvador, sino como el Libertador, enseñándonos con esto que Jesús es el único que puede liberarnos de toda influencia del mal. Miremos Juan capítulo 8, verso 34 al 36. Juan 8, 34 al 36. Dice la palabra de Dios, Juan 8, 34 al 36. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Verso 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Todo el mundo es un esclavo en el sentido espiritual. O bien somos esclavos del pecado, que es nuestro estado natural, o somos esclavos de Cristo. No existe un término medio. Los escritores del Nuevo Testamento declararon voluntariamente su condición como esclavos de Cristo. El apóstol Pablo, por ejemplo, comienza su carta a los romanos al referirse a sí mismo como un esclavo de Jesucristo. Miremos el libro de Romanos capítulo 1, verso 1. Romanos 1:1, vamos a compartir con ustedes la nueva traducción viviente. Romanos 1:1. Dice la palabra del Señor, yo Pablo, esclavo de Jesucristo, y elegido por Dios para ser apóstol, y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Y en su carta a Tito se llama a sí mismo esclavo de Dios. Miremos Tito capítulo 1, verso 1, miremos la traducción, nueva traducción viviente. Dice la palabra de Dios, la hermosa y preciosa palabra de Dios. Dice, yo Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta.
Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Santiago, por su parte, inicia su epístola o su carta de la misma manera. Él dice: Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Miremos el libro de Santiago, capítulo 1, verso 1, por favor. Santiago 1, verso 1, Nueva Traducción Viviente, dice esta versión: Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. La mayoría de las traducciones dicen siervo o sirviente en estos pasajes. Pero la palabra griega para siervo es doulas, que literalmente significa esclavo. Siervo, cuando vemos la palabra siervo, lo que significa es esclavo. En el libro de Juan capítulo 8, en el verso 34, Jesús le dice a los incrédulos fariseos: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús usa la analogía de un esclavo y su amo para hacer la observación de que un esclavo obedece a su amo porque es de su propiedad. Los esclavos no tienen voluntad propia. Ellos tienen que hacer lo que el enemigo les manda. Por eso una persona que está en adicción no puede decir que no. No puede decir que no porque esa persona no tiene voluntad. Esa persona termina haciendo lo que el enemigo le dice. Están literalmente bajo el yugo de sus amos. Cuando el pecado es nuestro amo, es nuestro Señor, es el jefe, somos incapaces de resistirlo. Pero por el poder de Cristo, para vencer el poder del pecado, siendo libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia, dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 6, verso 18. Romanos 6, 18. Dice la palabra del Señor aquí: y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Una vez que venimos a Cristo en arrepentimiento y recibimos el perdón de pecados, somos empoderados por el Espíritu Santo que viene a vivir dentro de nosotros. Es por su poder que somos capaces de resistir al pecado y convertirnos en esclavo de la justicia. Si se pudo dar cuenta, aquí, no sé, lo que se produce es un cambio de amo. Libertados del pecado, número 1, para convertirnos ahora en siervos o esclavos de justicia. Noten ustedes cómo nuestra liberación del pecado no es para ahora andar en nuestra propia libertad. Porque alguien que vive de acuerdo a su voluntad, creyendo que ser libre implica que yo puedo hacer lo que quiera, estoy, sin darme cuenta, siendo esclavo de mi propia voluntad. Entonces, la libertad es una palabra cuya connotación ha cambiado en nuestros días, pues la libertad que nuestra generación anhela suena más a anarquía. Nos hemos convencido de que la libertad es simplemente hacer todo lo que queramos. Esta visión revela ser corta de vista, pues se enfoca en el corto plazo. La libertad para hacer lo que quiero ahora. Sin embargo, la definición bíblica de la libertad tiene una connotación más permanente y profunda. Cristo nos libertó del poder del pecado. Él vino para eso a este mundo. Por su vida perfecta y resurrección nos declaró libres de culpa, porque éramos culpables de hacer lo que queríamos en obediencia al Señor. Pero ahora por su Espíritu Santo somos verdaderamente libres para decir no al pecado,
para amar a Dios, libres para amar a otros y para caminar creciendo en santidad y en el conocimiento de Dios. Aún más, somos libres con la esperanza de una libertad completa de la presencia del pecado que será consumada en el futuro, gracias a lo que más tememos, la muerte fue vencida de una vez y para siempre por Cristo en la cruz. Esto nos despierta cada día a una esperanza de que lo peor que podría pasarnos en este lado de la eternidad, la muerte, será solo el inicio de una nueva vida. ¿Has visto una escena común en muchas películas en donde alguien es atacado y la persona con gran habilidad despoja al atacante de su arma y lo apunta de regreso? Cristo usó la peor arma contra la humanidad, la muerte, para vencer a nuestro atacante y mayor opositor con esa misma arma. Jesús, quien es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, mediante su muerte en la cruz derrotó al diablo y a la misma muerte a la que estábamos todos condenados. La Biblia está llena de ironías y esta es significativa. Mediante la muerte de Jesús tenemos libertad para vivir. Esta vida abundante no es prometida no solo para cuando lleguemos al cielo, sino también desde que somos unidos a Cristo. En su encarnación, Cristo participó de nuestra humanidad para que en su muerte y resurrección nosotros muriéramos al pecado y resucitáramos en vida y en libertad. Esto dice su palabra en el libro de Juan, capítulo 8, verso 36, Juan 8, 36. Dice su palabra. Escuche esto. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Los discípulos de Jesús le pertenecen a Él y quieren hacer las cosas que a Él le agradan. Esto significa que los hijos de Dios lo obedecen y viven libres del pecado habitual. Podemos hacer esto porque Jesús nos ha liberado de la esclavitud del pecado y por tanto ya no estamos bajo la pena de muerte y separación de Dios. Romanos capítulo 6, versos del 1 en adelante, del 23 en adelante, profundiza aún más en esta idea de un esclavo y su amo. Miremos de el libro de Romanos capítulo 6, vamos a mirar los versos del 1 al 18, Romanos capítulo 6, versos del 1 al 18. Aquí dice la bendita palabra del Señor. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Miremos ahora el verso 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Verso 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Verso 10,
Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Verso 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verso 12. No reine, esa palabra reine es gobierne, que no tenga autoridad, que él no sea el amo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en el verso 15 encontramos, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, verso 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Verso 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Verso 18. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Como cristianos, mis amados, no estamos llamados a continuar en el pecado usual porque hemos muerto al pecado. Romanos 6:4 dice que, puesto que hemos sido sepultados y resucitados con Cristo, ahora podemos caminar en novedad de vida, a diferencia del inconverso, que todavía es un esclavo del pecado. Romanos 6:6 dice que ya nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ya no debemos servir más al pecado. Y en Romanos 6:11 dice que debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Cristo Jesús. Dios nos ordena que no dejemos que el pecado reine en nuestros cuerpos, obedeciendo sus deseos, sino que por el contrario nos presentemos a Él como instrumentos de justicia. Miremos Romanos capítulo 6, versos del 12 al 14. Romanos 6, del 12 al 14. Dice la palabra del Señor, Romanos 6, 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Verso 13. Ni tampoco os presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En Romanos capítulo 6, verso 16 al 18, se nos dice que somos esclavos a aquel que obedecemos, ya sea obediencia al pecado o la obediencia a la justicia. Vamos a ser esclavos de Dios, de quien recibimos nuestros dones de santificación y la vida eterna. Esto lo hacemos porque la paga del pecado, dice la palabra, es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo, el autor del libro de Romanos, dice que él sabe cuán difícil puede ser no vivir en pecado, porque él luchó con eso, incluso después de que se convirtiera en un seguidor de Cristo. Esto es importante que sepan todos los cristianos. Mientras que ahora estamos libres de la pena del pecado, todavía vivimos en la presencia del pecado, mientras estemos vivos en esta tierra. La única manera en que podemos ser libres del poder del pecado
Es por el poder del Espíritu Santo que le es dado a los creyentes en el momento en que llegamos a la fe de Cristo, y esto nos sella en Cristo como la garantía de nuestra herencia como hijos de Dios. Miremos ahora el libro de Efesios capítulo 1, vamos a observar en los versos 13 y 14, dice la palabra, Efesios 1, 13 y 14. Dice la palabra de Dios: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas significa que a medida que crecemos en nuestra fe y llegamos a amar a Dios cada día más, tendremos la fuerza para resistir cada vez más al pecado. A través de la obra del Espíritu Santo estamos empoderados para resistir el pecado, no ceder a la tentación y vivir según la palabra de Dios. Usted podrá darse cuenta cómo los pecados usuales los vamos a detestar cada vez más y nos encontraremos en capacidad de no querer hacer nada que pueda obstaculizar nuestra comunión con Dios. El libro de Romanos capítulo 7, verso 17, enseña una poderosa verdad. Dice aquí, Romanos capítulo 7, verso 17, dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es un maravilloso estímulo para los creyentes saber que cuando pecamos porque aún no hemos sido regenerados, ya no hay ninguna condenación porque estamos en Cristo Jesús. Y ya no andamos según la carne, dice el libro de Romanos, capítulo 8, versos del 1 al 2, lo siguiente. Romanos 8, del 1 al 2. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y en Juan, capítulo 1, verso 9, nos asegura que cuando pecamos, aun siendo cristianos, porque cometemos errores, si confesamos nuestros pecados cada día al Señor, Él es fiel y justo y nos limpiará a fin de que podamos seguir viviendo en una correcta relación con Él. Primera de Juan 1.9 dice la palabra. Primera de Juan 1.9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice, de toda maldad. A lo largo de todo el libro de Efesios, el apóstol Pablo nos exhorta y alienta a caminar como hijos de la luz, a amarnos como Cristo nos amó y a aprender lo que al Señor le agrada y a ponerlo en práctica. Como seguidores de Cristo, cuando nos comprometemos a crecer, a madurar en nuestra fe, leyendo y estudiando la palabra de Dios cada día, como lo hemos venido haciendo, y pasar tiempo en oración con Él, nos encontraremos cada vez que seremos capaces de mantenernos en el poder del Espíritu Santo y podremos resistir al pecado. Las victorias diarias sobre el pecado que tenemos en Cristo nos alentará, nos fortalecerá y demostrará de una manera más poderosa que ya no somos esclavos del pecado, sino que somos esclavos de Dios. Ya no hacemos lo que dice nuestra carne, hacemos lo que dice Dios en su palabra. Conocer esta verdad, porque alguien se estará preguntando, ¿y yo cómo obtengo esa liberación? Porque es posible que hayamos conocido a Cristo como el Dios que salva, pero también es necesario que los conozcamos como el Dios que libera. ¿Cómo obtenemos esa liberación? Muy sencillo. Dice el libro de Juan, capítulo 8, verso 31 al 32. Juan 8, 31 al 32.
Dice la bendita palabra del Señor, Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ojo, no es solo aprender la palabra y olvidarla, sino permanecer en esa palabra, tenerla siempre presente. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, el problema es que a veces no permanecemos en la palabra. Terminó la enseñanza y nos olvidamos. Entonces vamos a tener mucho cuidado de permanecer en la palabra. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aquí viene lo extraordinario. Verso 32. Si permaneces en la palabra, entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto es sumamente poderoso. La verdad os hará libres. Aquí hay algo supremamente poderoso. Solo la verdad puede quitarle el fundamento a una mentira, la verdad. Es importante entender que si Jesús vino a este mundo como el camino, la verdad y la vida, uno debería preguntarse, ¿por qué tuvo que venir la verdad al mundo? Precisamente porque el mundo estaba esclavizado por las mentiras del diablo y era necesario la manifestación de esa verdad. Por eso dice, conoceréis la verdad. Hoy día cada cual tiene su propia verdad. Pero la verdad es una. Y es una persona. La verdad es Cristo. Mientras la mentira de Satanás dice que tú no puedes ser libre de ese pecado, la verdad de Dios dice, en 2 de Corintios, miremos solo un texto, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Mire lo que dice la verdad de Dios. ¿Qué es más poderoso? ¿La mentira o la verdad de Dios? Mire qué dice la verdad de Dios. El enemigo te dice, tú no puedes dejar esa adicción a las drogas. Tú no puedes dejar esa adicción al alcohol. Tú no puedes dejar la mentira, tú no puedes dejar la inmoralidad, tú no puedes ser libre, tú eres esclavo y me tienes que hacer caso a mí. Lo que yo te mande, tú lo haces. Pero la verdad de Dios que vino a este mundo dice, 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, esto es verdad, nueva criatura es. Yo no sé si usted lo sabía, pero usted es una nueva criatura. ¿No lo sabía? Bueno, debe saberlo. Ya usted es nuevo. Ay, pero no parece. Sí, usted es nuevo. Dice, las cosas viejas pasaron. Ya. He aquí todas, no dice algunas. Dice, todas son hechas nuevas. Imagínese que usted tiene su carrito viejito, de cualquier marca. Usted tiene dos opciones. Venir a Cristo para que el Señor le restaure o le retoque su carrito viejo, que representa su vida, o sencillamente hace un intercambio. Dame ese carro nuevo, dame esa vida nueva, y yo te entrego mi vieja vida. Así es que funciona. El viejo hombre, dice la Biblia, está viciado, y dice que está corrompido conforme a sus deseos engañosos. Y Jesús, hablando al respecto, dijo, es como tratar de colocar un remiendo nuevo en un odre viejo, se va a romper. Si usted toda la vida trata de remendar su vida, pensando que de esa forma va a ser mejor y va a poder derrotar al pecado, no lo va a poder hacer. Tiene que entender que este viejo hombre está corrompido y usted debe despojarse de este viejo hombre y vestirse del nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad.
es un intercambio. No, Él no restaura partes en nosotros. Él nos da una vida nueva. Por eso dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, no algunas, sino todas han sido hechas nuevas. Dios hizo en usted y en mí todo nuevo. Todo nuevo. De manera que no deberíamos andar como antes andábamos, ni deberíamos hablar como antes hablábamos, ni deberíamos comportarnos como antes nos comportábamos. ¿Por qué? Porque Dios en nosotros hizo todo nuevo. Eso dice su verdad. Pero la mentira del diablo te dice, no, tú no puedes cambiar. Tú tienes que seguir siendo el mismo. Tú no puedes dejar ese pecado, tú no puedes dejar esa adicción. Y tú me tienes que hacer caso a mí porque yo soy tu amo y tú haces lo que yo te diga. ¿Cuántas personas? Yo recuerdo que cuando no conocía del Señor, salía del trabajo e iba rumbo a mi casa, cuando de pronto una vocecita me decía, pero es que has trabajado mucho y has estado cansado, ¿por qué más bien no te vas y buscas a fulano de tal y celebran? Porque has tenido una semana dura. Y yo decía, sí, tienes razón, de verdad, diablito. Y me iba a lo contrario y aparecía al otro día en la casa. ¿Por qué? Porque no tenía fuerza de voluntad. Yo tenía un amo y tenía que hacer lo que ese amo me decía. Y muchas veces nosotros, la carne nos dice, come más, la carne nos dice, miente, la carne, y uno dice, sí, porque no puede decir que no. Pero cuando uno se encuentra con la verdad de Dios, que es absoluta, ninguna mentira puede permanecer firme. Satanás es el padre de la mentira, Jesús es la verdad. Entonces, la decisión está en nuestras manos. Usted decide a quién le cree. Usted decide a quién le cree. Si le cree a la mentira o le cree a la verdad de Dios. Si cree que usted sigue siendo el mismo y que nada ha cambiado en usted, o cree que Dios ha hecho todas las cosas nuevas en usted, yo le recomiendo, con todo el respeto y con todo el amor, le recomiendo que le crea a la verdad y que se determine a partir de ahora a vivir conforme a la verdad, no conforme a las mentiras de Satanás. Por eso una vida cristiana en victoria es una vida que está cimentada en lo que dice la palabra. Jesús dijo que el hombre sabio y prudente es aquel que oye la palabra, la guarda y la practica. El que no es sabio ni prudente no oye la palabra, no la guarda ni la practica. O oye la palabra pero no la guarda y la practica. Entonces la vida de una persona que no oye la verdad de Dios está cimentada en la mentira. Por eso cuando vienen los vientos, las lluvias y los ríos y golpean contra la casa cae. Y por eso usted encontrará personas que hoy están súper bien, tienen la fe más grande del mundo y mañana se quieren morir. Su vida es como una especie de péndulo. Hoy creen, mañana no creen, hoy están felices, mañana están tristes, hoy quieren vivir, mañana se quieren morir. Pero cuando su vida está cimentada en la roca que es la palabra, cuando la verdad de Dios es el fundamento de su vida, ninguna de las mentiras que el enemigo quiera decirle lo va a afectar. El diablo podrá decir que usted no sirve para nada, que usted es un vil pecador y demás. Pero usted no cree a las mentiras del diablo. Usted no vive por lo que el enemigo le dice. Usted vive es por lo que Dios le dice. Si Dios lo dice, yo lo creo. Amén. Usted decide a quién le cree. Así funcionan las cosas en el mundo espiritual. Por esa razón, debemos meditar una y otra vez en los versículos referentes a que somos partícipes de la naturaleza divina y de amor. Necesitamos incrementar nuestra revelación acerca de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y tiene que creerlo. A medida que conozcamos esa verdad por completo y a profundidad, más libres seremos. ¿Cómo somos libres? Que alguien venga y me haga liberación para ser libres. Jesús lo que dijo fue, conoceréis la verdad. Primero, permanece en esa verdad. Y aquellos que permanecen en la verdad, creyendo a la palabra, conocerán la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? Que Dios ha hecho todo nuevo en nosotros. Que nada de lo viejo está en nosotros. Pero muchas veces caemos ante las mentiras del enemigo.
tratar de liberarnos de esos hábitos y comportamientos faltos de amor, utilizando la disciplina humana no funcionará. Tampoco funcionará intentar ser amables en nuestras propias fuerzas, pues fallaremos de forma inevitable, nos frustraremos y nos desanimaremos. Y como consecuencia, terminaremos más molestos y más malhumorados que cuando empezamos. La única manera de tener éxito al vivir en amor es cuando lo hacemos basados en la gracia de Dios que se encuentra en nuestro interior. La única manera de amar como Jesús es permitiendo que su naturaleza, la cual habita en el interior de nuestro espíritu humano renacido, fluya a través nuestro. Entre más sepamos de su naturaleza, y por eso estamos conociendo más de Cristo, más podremos amar como Él. ¿Por qué el centro de este programa es la palabra? Porque solo al conocer la verdad es que podemos ser libres. Pero tenemos que creer esa verdad de Dios. Cuando el enemigo te diga que tú no puedes, eso es una mentira. La verdad de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo tú y yo decidimos por qué vivimos, por la mentira del diablo o por la verdad de Cristo. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 2, leemos que la gracia de Dios se multiplica por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. 2 de Pedro 1:2 dice la palabra. 2 de Pedro 1:2. Dice la bendita palabra del Señor. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Esta verdad se aplica en cada área de la vida cristiana. No podemos recibir nada de Dios sin tener el conocimiento que nos otorga la palabra. Primero debemos escucharlas. Y cuando escuchemos el mensaje, la fe vendrá. Porque ¿sabe cómo tenemos fe nosotros? ¿Sabe cuál es el fundamento o el combustible de la fe? Es la palabra. Cuando vemos que una persona ha perdido la fe, inmediatamente nos damos cuenta que es una persona que ha perdido la palabra. Satanás viene a 3 cosas: robar, matar y destruir. Y uno dice, pero si ya mató, ¿por qué va a destruir? Porque lo que primero se roba a Satanás es la palabra. Al robarse la palabra, mata la fe. Y al matar la fe de la persona, puede completamente destruir a alguien. La fe viene por el oír la palabra. Eso dice Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice su bendita, sagrada y hermosa palabra. Romanos 10:17. Así que la fe, dice, para los que han querido tener fe, la fe es por cerrar los ojos y concentrarse. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. A medida que creamos en la palabra y comencemos a actuar basados en sus promesas, veremos su poder obrando en nuestra vida. Por tanto, escudriñe la palabra y descubra más acerca de la naturaleza del amor de Dios, la cual mora en usted. Medite en esta palabra, confiese esta palabra, declare la palabra. Esto le dijo el Señor a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Es decir, la palabra. Nunca se aparte de tu boca la palabra, sino que de día y de noche vas a meditar en él. ¿En quién? Meditar en la palabra. Es decir, que en tu boca y en tu mente no pueden faltar la palabra. Si lo que está en tu boca y está en tu mente no está conforme a la palabra, deséchalo porque no te va a ir bien. Asegúrate que lo que está dentro de ti está conforme a la palabra.
Asegúrate que las palabras que salen de tu boca están conforme a lo que está escrito. El amor de Dios habita en mí. Después, comienza a actuar por fe. Y las ataduras de la carne serán destruidas. ¿Con qué derrotó Jesús a Satanás en el desierto? Con la palabra, el poder de la palabra. Entonces conocerá la verdad, y esta verdad lo hará libre. La mentira del enemigo te dice que tú no te vas a sanar nunca. La mentira del enemigo dice que tú te vas a morir y que de esa enfermedad tú no te vas a poder levantar. Eso dice la mentira. La verdad de Dios, que me encanta muchísimo, el libro de Isaías 53:4, dice que ciertamente llevó Él, refiriéndose a Jesús, nuestras enfermedades. Él llevó nuestras enfermedades. Ya lo hizo. Entonces aquí tienes dos opciones. Tienes la mentira del diablo que dice, ese examen que te van a hacer te va a salir mal, ese cáncer va a ir avanzando y te vas a morir. O tienes la verdad de Dios que dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Tú decides por qué vives. Si vives por la mentira de Satanás o vives por la verdad de Dios. Tú no eres lo que el enemigo dice, tú eres lo que la palabra de Dios dice. Vive solo por ella, no por lo que te diga la gente. No vivas por lo que te dice el médico, por lo que te dice el enemigo. Vive por lo que Dios dice en su palabra. El Señor Jesucristo dijo que no hay peor esclavitud que la del pecado. Sí, eso que te lleva como que tú quieres dejar algo y no puedes hacerlo. Y sé que amas a Dios y quieres honrarle a Él en todo tiempo, pero algo dentro de ti no te deja obedecer a Dios. Eso es esclavitud. Cuando tratas de dejar algo y no puedes, estás esclavo. La buena noticia es que Cristo vino a este mundo también a liberarnos, y lo vemos en este episodio donde expulsó este demonio. Es verdad que muchos no toman con seriedad este problema, pero aquellos que quieran ser librados del pecado solo encontrarán auténtica libertad en Cristo, porque eso es lo que dice la Biblia. Hay una libertad que nosotros intentamos obtener por nuestras propias fuerzas. Y usted se propone, ¿verdad? Y dice, yo no voy a fallar, y hace pactos y hace promesa con Dios y dura un día, 2, un mes, 3, pero cuando se da cuenta, vuelve a lo mismo de antes. ¿Por qué? Porque lo está haciendo en sus fuerzas y no en las fuerzas de Dios. La Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, la verdadera liberación, el único que la puede otorgar es el Señor. ¿Cómo? A través de su palabra. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Termino con esto. Del pecado Cristo nos vino a librar. No permitas que te vuelva a esclavizar. Eres libre. Actúa como libre. Jesús murió en la cruz del Calvario y nos otorgó esa libertad. Pero es algo que necesitamos nosotros creer. Recuerden ustedes como la historia que les conté de aquel perrito que tenía a su amo amarrado a una cuerda y le colocaba un hueso a una distancia que el perrito no pudiera alcanzar. El perrito el primer día hizo su intento y no logró llegar a la presa, y luego hizo más fuerza al siguiente día y tampoco pudo, y así lo intentó por mucho tiempo hasta que no logró alcanzar su objetivo. ¿Sabe qué ocurrió? En este perrito se empezó a formar una fortaleza en su mente. Y él dijo, yo ya no lo vuelvo a intentar. Yo lo he intentado tanto y nada me ha funcionado, entonces no lo vuelvo a intentar. Y aunque el amo ponía el hueso todos los días, él no lo buscaba. El amo un día decidió soltar la cuerda del perrito, a ver qué pasaba. Soltó la cuerda del perrito y le puso el mismo huesito allí. ¿Y qué creen que pasó? El animal, aunque estaba suelto, no hizo nada por ir por su presa. ¿Por qué?
Porque en su mente había una estructura que le decía: estás amarrado a una cuerda, nada puedes hacer. Y esa es una de las formas que el enemigo utiliza para mantenernos esclavizados a tantas cosas. Él nos hace creer que todavía seguimos atados. Y hoy el Señor nos ha traído esta palabra para hacernos entender que no es cierto, que al morir en la cruz del Calvario Él nos libertó del pecado y que nosotros tenemos que tomar la decisión de entender que ya la cuerda no nos ata a ese pecado, que somos libres, somos completamente libres. Dios ha hecho nuevas todas las cosas en nosotros. Entonces actúa como si verdaderamente fueras libre. ¿Libre de qué? De la tristeza. No sigas dejando que la tristeza te esclavice. No sigas dejando que el temor te esclavice. No sigas dejando que la depresión te esclavice. No sigas dejando que la duda te esclavice. A libertad hemos sido llamados y, mi Señor, te damos gracias con todo el corazón por esta hermosa verdad eterna que has revelado hoy a nuestra vida. Y es importante entender que tú tienes el poder para liberarnos a nosotros. Tal vez en nuestro afán de cambiar, de ser distintos, hemos intentado muchas cosas en nuestras fuerzas y no hemos visto resultado, y algunos de tanto intentar cambiar, de tanto intentar ser mejores y fracasar una y otra vez, en este punto de su vida han dicho: yo ni lo vuelvo a intentar, ¿para qué más? Ya yo sé cuál va a ser el desenlace de la historia, de manera que ¿para qué lo intento nuevamente? Pero hoy tienes que entender que el Señor Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, Él te libró. Él tiene el poder para deshacer toda obra de Satanás en contra de tu vida, llámese como se llame. Su nombre es poderoso, no hay otro nombre más grande que el de Jesús de Nazaret. Él exhibió públicamente a Satanás y triunfó sobre él en esa cruz del Calvario, así que el enemigo no tiene autoridad en contra de nuestras vidas. Hoy es necesario que tomemos una decisión, porque seguramente lo que ha pasado es que no hemos estado viviendo conforme a la verdad de Dios, sino más bien creyendo las mentiras del enemigo que nos habla, que nos muestra las circunstancias. Israel no pudo entrar a la tierra prometida porque el enemigo les habló y les dijo: allí hay gigantes. Ellos creyeron esa mentira, mas Josué y Caleb, que tenían un espíritu superior, creyeron a Dios y por eso pudieron entrar en esa tierra de las promesas. Hoy es un día de decisiones. Te recomiendo algo con todo mi corazón, y es: no vivas por las mentiras del diablo. Vive y determina vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Si tú vives de acuerdo a la palabra de Dios, entonces tendrás la certeza de que tu vida estará siempre sobre un fundamento firme. Tus pies estarán sobre esa roca y ninguna corriente, por muy fuerte o por muy impetuosa que sea, va a poder derrumbar tu casa, va a poder derrumbar tu vida. Ni las tormentas, ni las lluvias, ni los ríos. Siempre te mantendrás firme por encima de cualquier prueba y por encima de cualquier circunstancia que pueda venir a tu vida. Porque tú no vives de la mentira, tú vives por la verdad de Dios. Gracias, Padre, por revelarte a nuestra vida de esta manera tan poderosa y hacernos entender que no necesitamos vivir esclavizados a la maldad, porque ya tú nos has hecho libre. Ayúdanos no solo a tener el conocimiento de esta verdad, sino a poder vivirlo, a través de nuestras acciones mostrarlo. Gracias por tu liberación, Dios amado, que podamos a partir de este día permanecer en esta verdad y que tu verdad nos haga libres a todos. Gracias, Padre. Gracias porque toda cadena hoy se rompe en el nombre de Jesús. Las cadenas que sujetaban nuestras almas son rotas en el poderoso nombre de Jesús por el poder de esa preciosa sangre que ha sido derramada en la cruz del Calvario. Así que todas esas fortalezas que habían en la mente de incredulidad, de temor, de desánimo, se derrumban en el nombre de Jesús ahora y somos llamados a libertad. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y es algo que necesitamos creer. Gracias por esa liberación que nos has otorgado, amado. A ti la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Tú has hecho nuevas todas las cosas en mí y lo voy a creer. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. El Señor les bendiga. No olviden suscribirse, por favor, a nuestro canal de YouTube. Ahí aparece en pantalla.
active la campanita de notificaciones, siga nuestra página en Facebook y visite por favor nuestra página web. Se llama www.verdadeseternas.co, en donde encuentra las verdades eternas con Humberto Cancio, las verdades Kids, donde encuentra los podcasts, donde encuentra la estación de radio, la emisora, donde usted puede 24 horas escuchar música de adoración y alabanza en su casa, en su vehículo, donde quiera que usted vaya. Así que sintonice www.verdadeseternas.co. A todos ustedes, mil gracias por su tiempo y atención, y que el Señor me los bendiga de una manera sobreabundante. No olviden, del pecado Cristo nos vino a librar. No permitas que te vuelva a esclavizar. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.